No digo que las otras causas no lo sean, pero quiero saber cuál fue la principal razón de la gran cantidad de muertes. Sí, ellos. ¿Dónde dice ellos? Diciendo ellos se refiere a los españoles. ¿Cuál fue la principal causa de muerte? Sí, a los españoles supongo Lucas. Vamos, me falta Luciano, Pía. ¿Llegó la Pía? Buenos días, Pía. Francisca, Kiara, Camilo. Apúrese, voy a contar de 5 para atrás. 5, 4, 3, 2. Ah, ellos. Enfermedad y... Sí, por los españoles. Sí. Entiendo, Javi. Ahí está la pregunta de Lucas. Sí, me refiero a los españoles. ¿Qué me falta? Nadie más. Estamos listos con las respuestas. Hubieron 3 personas que se equivocaron. La gran mayoría respondió bien. Las enfermedades y plagas. Esa fue la principal causa de muerte, sobre todo en México, que fue donde más abrupta fue la caída en población indígena. También hubieron suicidios masivos, pero no tanto y no en todas partes. Sobre todo en el Imperio Azteca por el tema de que se supone que los dioses venían a castigarlos. ¿Ya? Y también por la pena que provocó la muerte de muchos otros indígenas, pero no es la mayoría suicidio. Enfrentamientos bélicos hubieron, pero también dijimos la clase pasada que no fue la gran mayoría. España tenía un cargo de conciencia bien importante y por eso trató de evitar por todos los medios de que hubiera tantos enfrentamientos. Y trabajo forzado también hubieron, pero rápidamente se reemplaza a la población indígena en estos trabajos por esclavos africanos, quiero decir. Ya, bien. Bien con las respuestas, creo que eso quedó más o menos fijo. Nos falta la última. Pongan atención. 3. ¿Por qué le resultó fácil a los españoles dominar grandes imperios como el azteca e inca? Pongan atención. 1. Pudieron engañar al emperador. 2. Coincidieron con el regreso de los dioses. 3. Armamento más sofisticado. Y 4. Conocían mejor el territorio americano. Las alternativas son A, solo 1 y 3, B, 2 y 4, C, 3 y 4 y D, 1, 2 y 3. ¿Necesitan que lo lea todo de nuevo o lo publico nomás, la encuesta? ¿Aló? ¿Cri, cri? Ya, la publico. Fíjense bien en las alternativas, porque en esta pregunta siempre se confunden. ¿Ven? Hay mucha diferencia. Falta Luciano, Pía, Francisca, Tomás y Joaquín. Apúrele. Llegó Kael. Buenos días, Kael. ¿Qué me llegó? La Pía me saludó. Ellos. ¿Estamos listos? Me falta Pía y Francisca Kempomil. Te equivocaste, Tomás. Ok. Buenos días, Kael. Repito. Buenos días, Kael. Ya estamos listos. Voy a publicar. Hubo harta variación. ¿Por qué? ¿Estoy chato de qué? ¿Qué es esa F, Lucas? ¿Por qué Kael no me saluda? Kael, porque no está aquí. Está durmiendo. Ya, 4 personas pusieron que era la A, solo 1 y 3. Y a pesar de que las dos son verdaderas, le falta la 2, que es que coincidían con el regreso de los dioses. Lo dijimos varias veces, sobre todo en el Imperio Azteca, coincidió que se supone que volvía el Quetzalcóatl a juzgar a la humanidad, iba a destruir a los que obraron mal y iba a crear una nueva humanidad. Ese regreso estaba pronosticado más o menos en esa fecha en que llegaron
Los españoles. Armamento sofisticado, sí. Tenían por lo menos varios elementos. Trabajo en hierro, que aquí no había, pólvora, que tampoco había, y el uso de caballos, que tampoco habían. ¿Pudieron engañar al emperador? Sí, en el caso de México engañaron a Moctezuma, haciéndoles creer que realmente eran los dioses, y en el caso del Imperio Inca también engañaron a los dos postulantes al cargo de emperador, que eran Atahualpa y Huáscar, que se estaban enfrentando, y Francisco Pizarro, el conquistador que llegó al Imperio Inca, se supone que iba a apoyar a uno de ellos, y a través de ese engaño logró apoderarse del imperio. Y la última decía, conocían mejor el territorio americano. Imposible que conocieran mejor el territorio americano, si ellos venían llegando. No tenían ni siquiera en los mapas contemplado América, así que no lo conocían mejor. Por lo tanto, si estaba la 4, era mala. Por lo tanto, no podía ser ni la B ni la C. Nos queda solo A y D, y la mayoría puso D. Felicitación a los que pusieron la D. Se escribe con H. Ninguna de las dos formas, Lucas. Es con H. Huáscar. ¿Queda claro la explicación? Ya. En esto quedamos la clase pasada. En la maldición de Malinche les dije que tenían que ver la canción en YouTube. Igual lo vamos a ver ahora. Esta es la canción. La voy a leer como un poema, pero en realidad es canción. Se llama La maldición de Malinche y fue escrita por la cantante mexicana Amparo Ochoa. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. ¿Por qué les sorprende que son barbados? ¿En América los indígenas tenían barba? No, muy lampiños. Bien. Eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, del rey, de que el dios... ¿Quién era el rey en esa época? Moctezuma, era el emperador de los aztecas, de los mexicas. De que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias. ¿Por qué bestias? ¿A qué se refiere? Ya, mira, la Kiara dice barcos. Buena acotación, Kiara, pero en el caso de los barcos, los indígenas lo interpretaron como que eran montañas vivientes, montañas que se movían. Bien Javiera, bien Luciana se refiere a los caballos. Acá no habían caballos, no habían animales tan grandes. ¿Ya? Pero está bien, Kiara, buena acotación. Me recordó eso de las montañas movibles que decían. Iban montados en bestias. Ah, lo otro que les iba a decir. Para algunos indígenas, cuando vieron a estos hombres de metal, con barba, montados sobre una bestia, muchos de ellos creyeron que era un solo ser completo, como un centauro. ¿Ya? Y eso también provocó un montón de miedo, porque en muchos casos los españoles no se bajaron del caballo durante todo el enfrentamiento. Por lo tanto, asociaron a que, como nunca habían visto caballos, a que eras un solo ser completo, era una bestia gigante. Ya. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, brillando completamente con la armadura, porque aquí no había metal de ese tipo. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. ¿Y por qué les dio vergüenza haberse querido enfrentar a estos dioses? Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Después dice, se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Quién era Malinche? Yo les conté la clase pasada. Malinche era una azteca
que fue entregada a Hernán Cortés y a sus acompañantes por Moctezuma para servirles, como para que llegaran, disfrutaran y se fueran. Esa era la idea de Moctezuma. Entonces le entregaron como varias mujeres, como ustedes saben para qué, y Malinche aprendió el idioma español, el castellano, y se convirtió en intérprete de Hernán Cortés. Fue su amante, pero también su intérprete. Y Malinche fue más allá de eso y les dio datos precisos, datos militares, a los españoles para que supieran cómo derrocar fácilmente al imperio azteca. Entonces, la maldición de Malinche es esta maldición de ayudar al extranjero traicionando a tu propio pueblo. A eso se refiere la maldición de Malinche. Ya, vamos a ver la canción ahora, que la tengo que compartir, y de ahí vamos a responder estas preguntas. Ya, fíjense. Dice, ¿qué te pareció la canción? ¿Qué crítica hace a la actual sociedad mexicana? Y la 3 dice, según Ochoa, ¿por qué triunfaron los conquistadores? Vamos a compartir el enlace externo. Pongan atención a la canción. ¿La escucharon? Díganme la verdad. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta la música mexicana? Buena, ¿cierto? Tiene un poquito de corrido mexicano. ¿No te gustó, Kiara? Bueno, no importa. Lo importante no es que les guste, sino que nos tratara de llevar a ese momento de la impresión que les dio a los indígenas haber visto a estas personas que venían en bestia, en montañas movibles sobre el mar, que venían con metal, con fuego, que estaban tan interesados en el oro. Recuerden que para los indígenas, sobre todo en el Imperio Azteca, había mucho oro disponible y no era algo tan valioso. Se usaba como decoración. Tenía el mismo valor, por ejemplo, que la obsidiana, que era esta piedra negra, que servía para los cuchillos. Por lo tanto, cuando vieron que los españoles solo les interesaba el oro y eran capaces de morir por eso, se empezaron a dar cuenta de que no eran dioses, de que eran superhumanos, de que sangraban también y de que eran ambiciosos, muy codiciosos. ¿Te pegó el video? Ya. Yo lo estaba cantando mientras porque yo me la sé de memoria. Me gusta mucho la canción. Pero no me gusta la música mexicana en general. Pero esta canción sí me gusta. Ya. Entonces vamos a volver a la presentación. Y vamos a responder. Primero quiero que me digan qué les pareció la canción. Buena, mala, chistosa, inspiradora. Existen miles de adjetivos. No me digan solamente buena o mala. Usen adjetivos. Interesante. Quizá no están acostumbrados a escuchar música que tenga un contenido histórico. No sé si a alguien le gusta, por ejemplo, bueno, le gustaba Calle 13 o Residente. Él generalmente en sus canciones usa mucha la historia. Me gusta eso de él. A pesar de que no me gusta mucho su música, pero me gusta que use la historia. Ya. ¿Qué crítica hace a la actual sociedad mexicana la autora? A ver quién se dio cuenta qué es lo que está criticando, porque al contar toda esta historia de Malinche y de la conquista lo hace para referirse al presente. ¿Qué es lo que les quedó de la época de la conquista? Vamos, respuestas. Al que me dé mejores respuestas, le va a ir subiendo su nota de clase. La Kiara ya tiene por lo menos un 5, porque delante igual dio una buena acotación. Que son discriminadores. Ya, bien Camilo, que los tuvieran de esclavos en esa época, pero en la actualidad que ya no hay esclavitud. Lucas dice, el trato que tenemos hacia los extranjeros y hacia los indios. Ya, que discriminan a su propio pueblo, sí, Javiera. ¿Es una autocrítica también o no?
¿Cómo tratamos a las personas de piel más clara? Sobre todo, bueno, los mexicanos tienen un tema ahí. El hecho de estar al lado de Estados Unidos también les genera ese conflicto, que tratan muy bien a los estadounidenses y los estadounidenses los tratan muy mal. Lucas dice que a los extranjeros los tratamos mejor. Ah, ya. Que a los indios los tratan mal. Sí. A mí me caen mal los gringos, dice la Tamara. Bueno, pero igual nos gusta la música gringa. Es inevitable. Ya. Y la tercera pregunta decía, ¿por qué triunfaron los conquistadores según la autora? ¿Cuál fue la razón de que ganaran en este enfrentamiento? ¿Les parece que da una razón o no? ¿Qué razón da? Explica un poquito cómo fue ese proceso. Ya, Javiera dice pensaron que ellos eran dioses. Sí, por ahí va. El Lucas puso lo mismo, porque pensaron que eran dioses. Solo por eso, recuerda que también menciona que algunos se enfrentaron a ellos. O sea, también hubo resistencia. No todos eran tan creyentes. Ya, Lucas dice, además tenían armaduras y armas de fuego y caballos. Las pistolas, claro. Cuando vieron, ¿se acuerdan que leímos en la clase pasada un relato de un indígena que decía cómo les sorprendía? O sea, ni siquiera tenía palabras para explicar cómo desde un tubo tiraban, desde un tubo de metal, tiraban algo que era como un aliento, decía, como un aliento que rompe los árboles, que los atraviesa. Ni siquiera tenían las palabras para explicar lo que era una bala. Entonces todo eso les sorprendió mucho y les asustó mucho que para los españoles fuera tan fácil matar, sin ni siquiera tener que enfrentarse cuerpo a cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora no están muy participativos. Ya. Tome apunte. Impacto de la conquista para los europeos. Ya vimos cómo fue el impacto para los indígenas. Fue chocante, fue traumático. Muchos de ellos dijimos que se habían incluso suicidado porque ya no querían vivir en un mundo en el cual todas sus creencias no valían nada. Por lo tanto, fue sobre todo traumático. Pero ¿cómo fue para los europeos? Obtuvieron el control de una vasta extensión de territorios. O sea, ¿se sintieron bien o mal los europeos de haber logrado conquistar un nuevo territorio que era todo un continente? ¿Qué creen ustedes? Se sintieron bien, ¿cierto? Más bacanes. Se les inflaba el pecho, diciendo que nosotros conquistamos América. Ya. Tuvieron la hegemonía de Europa en América hasta el siglo XX, más o menos. Obtuvieron e introdujeron en sus economías nuevos productos que no existían en Europa, ni Asia, ni África, como la papa, el maíz, el ají, la vainilla, el cacao. Se crea el chocolate. Acá teníamos productos a partir del cacao, pero para los europeos va a ser un gran descubrimiento el cacao, que allá no había. Aumento de precios debido a la gran cantidad de metales preciosos, que eso fue lo que más querían. Se llevaron un montón de oro y plata al continente europeo que allá ya no quedaba casi. Por lo tanto, allá pudieron subir los precios de las cosas, pudieron tener más ingresos, pudieron mejorar sus economías, crear más productos de lujo a partir de todo lo que robaron de América. Ya, gracias Camilo por avisar, ojalá que vuelva. Discusión sobre la naturaleza humana o no de los indígenas, y esta es la que más me interesa. Les crea en su mentalidad de europeo un conflicto, de que muchos de los europeos que vinieron van a decir o van a pensar que los indígenas en realidad quizás no son humanos. Quizás son una especie intermedia entre animal o humano, quizás son demonios, quizás el diablo lo está... Porque imagínense el impacto para un hombre súper cristiano, súper católico, que llega a América, al Imperio Azteca, y ve cómo
están tan asustados que están matando a un montón de gente y sacrificándola en la cima de la pirámide, sacándole el corazón mientras está vivo para rogarle a los dioses. Eso para algunos españoles fue tan chocante que pensaron que los americanos eran demonios, que eran, pensaron incluso que eran, ¿cómo se llama esto cuando uno come carne humana? Caníbales. Dijeron que eran caníbales, imagínense. Mentira, en ninguna parte de América se comía carne humana, pero lo dijeron porque por lo que vieron le pareció que era bestial, que era endemoniado. Y algunos otros, como por ejemplo un montón de órdenes religiosas, de monjes que vinieron a América a ayudar a evangelizar, dijeron, en realidad los americanos son personas inocentes que no saben del pecado, que no saben de la avaricia, no son avariciosos, no les interesa el oro, no son ambiciosos, son personas que están en un estado de inocencia y por lo tanto debemos proteger. Esto es el paraíso, acá podemos comenzar de nuevo nuestra historia bien, esta vez con una humanidad más inocente, más solidaria, etc. Van a haber un montón de versiones de qué es lo que son estos americanos. ¿Ya? Sí, se comían el corazón, pero no se lo comían como alimentación, Lucas. Era un ritual. Y no todos podían comer corazón. Solo los que eran líderes. Profe, si se fija, todos los pueblos, sin importar cuánto avanzados sean, siempre creen en algo. Sí, es que es inevitable creer. Incluso yo, que parezco tan atea, soy creyente. Yo creo en la historia. Que tenemos que aprender de la historia. Ya. Y por último, nuevos conocimientos científicos. Adquirieron nuevos conocimientos, como el naturalismo. Trajeron después muchos científicos. Charles Darwin, de hecho, vino a América, bueno, varios años después, a investigar y a hacer libros sobre especies nuevas de plantas y nuevas de animales que ellos no conocían. No eran nuevas en realidad, lo que pasa es que allá en Europa no habían. Acá los animales también eran diferentes, por ejemplo, no conocían los pumas, que aquí sí hay, no conocían el jaguar, no conocían los tucanes, animales que a ellos les parecieron exóticos. Nueva cartografía, además, y esto era muy obvio, tuvieron que modificar sus mapas. Tuvieron que decir, en realidad esto no era el mundo era más. Y por lo tanto traer geógrafos, cartógrafos, medir un montón de cosas, crear nuevos mapas, etc. Ay, Lucas, la pregunta tonta. Sí, pero con fines rituales. No, marihuana no había acá en América. Se trajo. No es propia de nuestro clima. Ya. Entonces, ahora que ya vimos un poquito de cómo fue el impacto para los españoles, vamos a ver dos extractos en realidad, de una película que se llama La controversia de Valladolid. ¿De qué se trata esto? Fue una reunión. Miren, en realidad fue así. Después de que ya llevábamos varios años de conquista española en América, llega a oídos del Papa en Roma de que algunos conquistadores estaban abusando de su poder contra los indígenas, de que violaban mujeres indígenas, de que estaban teniendo hijos con los indígenas, mestizos, de que estaban matando indígenas con trabajo, con esclavitud, de un montón de abusos. Y eso que llegó a oídos del Papa lo preocupó mucho y cuestionó a España y le dijo, no, vamos a tener que solucionar este tema, y forma una reunión en la cual envía a sus curas más importantes a España y deciden, esto se desarrolló entre 1550 y 1551, en el cual los curas tienen que decidir, mírenlo en la tontera, si los indígenas son humanos o no. Esa era la cuestión. Entonces, ¿para qué? Porque si no eran humanos, el Papa decía, bueno, que pase lo que quieran allá en América, si total no son humanos, por lo tanto no son hijos de Dios. Pero si son hijos de Dios, la Iglesia tenía que protegerlos. No podía dejar que los conquistadores abusaran e hicieran lo que quisieran en América. ¿Se entiende? ¿Porque es una controversia? Ya. Entonces, en esta controversia se enfrentan dos curas sobre todo, el monje Bartolomé de las Casas, que es un monje dominico y que fue el principal protector de los indígenas, y
Juan Ginés de Sepúlveda, que era un opositor, que él decía que eran prácticamente demonios y por lo tanto no era necesario que hubieran protección hacia los indígenas. Se debe decidir la naturaleza de los indígenas americanos. Esto ocurrió de verdad, pero esta película obviamente es una recreación, no fue grabada en la época. La decisión permitió crear normas que protegieran a los indígenas de su encomendero, pero favorece la esclavitud de africanos. Se aplicó la condición de... Ya, eso después lo voy a explicar. Vamos con el video. Yo tengo el enlace directo al minuto que quiero que veamos. Tienen que poner mucha atención, porque de esto son las preguntas del final. Compartir. Parte al tiro y yo me voy a silenciar. Ponga atención. La idea era que vieran, o sea, yo entiendo las críticas y también estoy de acuerdo con ellas, que uno puede criticarlos a cómo actuaron, pero también cuando uno ve la historia, estamos hablando del 1550, chiquillos, y seguramente en el año 2500 la gente de esa época nos va a juzgar a nosotros por lo que hicimos, ¿ya? Pero por eso hay que mirarlo con el prisma de la época. Para la época y para el lugar, eso era de lo más lógico. Examinarlos así, tratarlos así, ¿ya? Era súper lógico, pero hoy día, claro que estaría mal hacer algo así. Entonces, vamos a ir cerrando con estas 3 preguntas que tienen que ser muy rápido. La primera es, ¿quiénes ganaron? Está muy fácil, aquí nadie debiera equivocarse. A, españoles, B, aztecas, C, incas. Ya, rápido, 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 vamos respondiendo. Apúrese, Camilo, Pía, Javiera, María, Audolia no. Francisca, Cael. Respondiendo, rápido. ¿Quiénes ganaron? A, españoles, B, aztecas, C, incas. Apúrese, apúrese. 3, 2, 1. Camilo, no está. Parece que no está. La Francisca, Kempomil, apúrese. No, ya, no respondieron, así que no importa. Bien, todos respondieron que era la A, españoles. Perfecto. 2. ¿Qué pueblo recibió el mayor impacto? A, españoles, B, indígenas, C, europeos. ¿Cuál recibió el mayor impacto? A, españoles, B, indígenas, C, europeos. Me falta el Cael, listo. Ya, igual hubieron errores. Algunos pusieron que la A los españoles. Raro. Yo considero que ellos no recibieron el mayor impacto. Su impacto fue solo un cambio de mentalidad. Y la última pregunta. ¿Qué visión mayoritaria, fíjense bien en la pregunta, qué visión mayoritaria tuvieron los europeos de los habitantes americanos? A, que eran humanos inferiores a ellos. B, que eran seres puros y angelicales. O C, que eran más animales que humanos. La pregunta es, ¿qué visión mayoritaria? O sea, ¿qué visión tuvo la mayoría de los españoles sobre los habitantes americanos? ¿Estamos todos? A ver, espérenme. ¿Quién falta? La María y el Cael. Ahora solo el Cael. Cael, responda. Listo. Ya. La mayoría puso la C. Mire qué raro, no me lo esperaba. Bueno, esto igual es un poco desde la percepción de cada uno. En realidad, la A era la más correcta, que eran humanos inferiores a ellos. Listo, chicos, tengo que cerrar. Me pasé de la hora.